hablar de Cataluña, porque bueno, como sabéis, pues esta última semana sobre todo, pues ha estado muy en boga, ¿no? Ya no, ya claro, las elecciones en Madrid han acabado y bueno, en España, ¿no? Se tiene que hablar algo de la política, bueno, se habla de Cataluña, ¿no? Que bueno, todavía desde las elecciones que fueron el 14 de febrero de 2021, las que estuvimos también comentando esas elecciones, pues bueno, todavía en Cataluña no se ha formado un gobierno, está habiendo muchos problemas, ¿no? Para constituirse, y bueno, lo hablaremos un poco, ¿no? Y bueno, también ha salido la postelectoral del CIS, ¿no? De estas elecciones de Cataluña, es decir, salió el jueves, ¿no? 3 meses después de que ocurriese. Así que bueno, pues vamos a empezar. Si os parece, pues bueno, hablamos un poco antes de lo que está pasando en Cataluña en el sentido de la gobernabilidad, ¿no? Porque, como sabemos, pues todavía no bueno, lo que es el bloque independentista sí tiene la mayoría absoluta para formar un gobierno, pero está habiendo bastantes problemas, ¿no? Para entenderse entre lo que es Esquerra Republicana y Junts per Catalunya sobre todo, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo en cómo, ¿no? Tiene que estar formado este nuevo gobierno, ¿no? Y esto está provocando, ¿no? Pues que pueda haber unas hipotéticas nuevas elecciones, ¿no? Una repetición electoral, ¿no? Vosotros, bueno, ¿qué creéis que puede pasar, ¿no? Quedan 10 días, ¿no? Para que se pueda formar un gobierno y si no hay, ¿no? Un nuevo gobierno en Cataluña, pues tendría que haber unas nuevas elecciones, una repetición electoral. Eh, Yo veo la situación un poco complicada porque Esquerra tiene que elegir entre si seguir siendo un partido de izquierdas escorado como con su eje principal en el independentismo o abandonar ese proyecto independentista en favor de un gobierno pues en Cataluña, como vemos en la imagen que está ahí ahora mismo en el directo, pues con el PSC y en Común Podem. Entonces, yo creo que a Esquerra se le presentan muchas dificultades porque aceptando ese proyecto dejaría huérfano a ese electorado independentista de izquierdas que se le podría ir a la CUP o incluso a ese electorado que da más importancia únicamente al proyecto independentista, pues se iría a Junts. Entonces, luego por el otro lado, por formar un gobierno independentista, pero con muchos frentes ideológicos, pues a Esquerra tiene abierto un frente muy importante y es que Junts está poniendo unas condiciones sobre la mesa que Esquerra pues, puede aceptar difícilmente. Entonces lo veo muy complicado, pero no sería la primera vez que en Cataluña se forma un gobierno el último día. Si no recuerdo mal, el 2000, el año no lo voy a saber decir, pero una vez se formó un gobierno, vamos, los últimos días, porque las negociaciones se llevaron hasta el último día. Entonces lo veo complicado, pero habría Sí, que fue esperar en la hasta el de, último. en la de 2016, ¿no? Que tuvieron que pedir la cabeza de Artur Mas, juraría, que ahí Exactamente, pues le sucedió Puigdemont y inició pues la ola en la que estamos todavía. exactamente. ¿Y vosotros creéis que puede haber esperanza? ¿Se puede llevar esto hasta el último día? a ver, A yo... ver, yo, Bueno, yo sí. creo que, bueno, Habla, por habla. favor, hablo yo. Habla. A ver, yo hasta hace una semana yo creía sinceramente que la repetición electoral era firme, pero mi punto de vista ha cambiado por dos motivos. Uno de ellos es decir, que el consenso de las encuestas que han salido, que bueno, son las que vamos a comentar ahora, pues coinciden en el retroceso de Junts respecto de Esquerra Republicana, ¿no? Puesto que, es decir, por a priori, una sea ideológicamente de izquierdas, otra de derecha, al final, ahí en Cataluña, pues el eje bueno, el eje independentista sigue siendo muy importante, entonces al final sí son vasos comunicantes entre ellos y muchos electores realmente les da igual o es decir, optar por una u otra, es decir, no tienen especial dificultad por cambiar. Entonces, esas encuestas quedan pues un retroceso de Junts, por tanto, a Junts pues igual ya no le parece realmente tan interesante repetir, porque si ha estado forzando hasta el final era porque no le interesaba verse pues como subalterno de Esquerra, ¿no? Porque siempre ha estado como primera fuerza en los gobiernos. Y lo segundo es, bueno, sí que se me está viendo la cabeza, que ha habido una manifestación, no sé si creo que ha sido hoy en Barcelona, La Asamblea Nacional, eh, ¿no? exactamente, organizada por la Asamblea Nacional de Cataluña y bueno, y Òmnium supongo que también estará también, pues que como sabéis, pues ha sido pues eso, las dos organizaciones de la sociedad civil que han capitalizado todo el proceso
y han lanzado un ultimátum a los independentistas, a los partidos, diciendo que no les van a volver a apoyar si permiten que haya una repetición electoral, ¿no? Y lo cual realmente es una señal velada pues hacia Junts, porque realmente Esquerra, es decir, sin yo defenderla, yo creo que realmente, tanto desde mi punto de vista como desde la mayoría de los catalanes, consideran que quien más está haciendo por desbloquear la situación es, bueno, es sobre todo la CUP, ¿no? Que fue Como la primera mediador. que, como mediador de todo esto, ¿no? Por sorprendente que parezca, y Esquerra, ¿no? Y Junts, pues más bien en sus desvelos internos, de dudando cuál es la forma mejor con tal de debilitar a su socio y al mismo tiempo rival para quedar por delante, ¿no? Y Sí, que realmente, pues eso, que una repetición electoral, pues tampoco realmente cambiaría mucho más allá, pues eso, de perder más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que estamos a 16, pues esta semana que viene, pues se van a ver avances notorios. hombre, En el... sí. Bueno, sí, perdón, Raúl. Quería plantear si en el supuesto de una repetición electoral, entonces, Alberto, ¿tú crees que los resultados serían parecidos o sea, No, sí, a ver, yo si no soy gurú, yo me baso si, nada más que en las encuestas que hay, y es eso de que Ciudadanos termine. Bueno, es que no quiero comentarlo tanto, porque ahora Sí, mejor. o Porque ahora, cuando ahora pase, hablamos de ahora las encuestas, sí. cuando pase las encuestas ya lo digo yo. Sí, y sí, bueno, esto de decir, pues eso, que Junts, por ejemplo, en unas nuevas elecciones, unas hipotéticas nuevas elecciones, pues, por ejemplo, el discurso este de que RC, de que Esquerra Republicana pactaría con el PSOE, pues se vería también como algo que no, como un argumento que no se que no tendría mucho sentido, ya que bueno, los resultados de estas elecciones, ¿no? Y las negociaciones, RC desde el primer momento no ha querido negociar con el PSC, por tanto, eso a lo mejor a Junts también en unas nuevas elecciones pues le perjudicaría, ¿no? Porque es un discurso que ya no funcionaría, que no impactaría mucho. Y también, bueno, pues el Bruselas, ¿no? Después de Mon, ¿no? Pues está teniendo también mucha importancia en estas negociaciones, ¿no? Y también uno de los problemas ahí, o uno de los problemas de las negociaciones es el papel que tendría Puigdemont, ¿no? Porque desde Junts, pues prefieren, ¿no? Que Puigdemont tenga algún papel, si es verdad, o sí, algún papel, sobre todo simbólico, porque no podría ser no podría estar en ningún tipo de gobierno, ¿no? Porque por el problema que ya sabemos. Por tanto, sí es verdad que están difíciles, pero yo creo que no habrá una repetición electoral. Luego lo veremos de todas formas. claro. Antes, sí. No, recordar que con lo que tú has dicho, que todo este proceso de formación de gobierno comenzó con Salvador Illa diciendo que él se iba a postular para presidente, pero que Esquerra en ningún momento le cogió el anzuelo. Aún así, yo creo que Junts siempre va a intentar pues, hacer ver que Esquerra parece que siempre tiene esa opción de pactar con el PSOE, que ya lo hizo durante las elecciones y en una supuesta repetición electoral, aunque sea un argumento quemado, pues seguramente Sí, lo seguiría incidiría, utilizando. sí, sí puede ser. Bueno, pues esto, pasamos a lo que es la postelectoral, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es que de la encuesta del CIS esta, de la postelectoral, mejor dicho, un 31,2%, es decir, el porcentaje más grande de todos, preferiría un gobierno de izquierdas, ¿no? Que estuviese compuesto por PSC, Esquerra Republicana y en Común Podem. En cambio, el 23,2% preferiría, por ejemplo, un gobierno entre Esquerra Republicana, Junts y la CUP. Y luego a mí lo que me parece interesante es que solo un 5,7% preferirían un gobierno de Esquerra Republicana. No sé, eso yo la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Que haya mucho más gente, ¿no? Que prefiera un gobierno en solitario del PSC y que estuviese gobernando en minoría que de Esquerra Republicana, ¿no? Que al final Y que es un porcentaje mucho menor del voto que obtuvo Esquerra. Y que Claro, no olvidemos que es segunda fuerza, y que muchos de ellos prefieren, pues realmente en ese caso, yo creo que es decir, la opción mayoritaria de ese elector de Esquerra pues está en el 23,2%, ¿no? Más que en el tripartito de izquierdas, mucho más en el tripartito independentista. claro, Claro, sí. sí, supongo que la mayoría de gente que apoya un gobierno del PSOE en minoría, aunque sea el PSOE en minoría, pues será todo ese electorado no independentista, no únicamente socialista, sino quizás también del PP y de Ciudadanos. De Vox Sí. ya lo dudo más.
Sí, pero y también decir que a lo mejor solo un 5% optó por esto de Esquerra Republicana en minoría porque pues no veían viable, ¿no?, que Esquerra Republicana gobernase en minoría y en solitario. Es decir, es algo, bueno, a ver, es un escenario bastante difícil como el del PSC. Vamos, el del PSC yo diría que es aún más difícil, ¿no? Así que bueno, sí es verdad que ahora pues siempre me queda así, me da un poco de, ¿cómo decirlo? No me creo del todo estos números, ¿no? Por Tezano, por las meteduras de pata, ¿no? Que ha estado haciendo en los últimos días, pero bueno, ahí están, ¿no? Esto al final es el Sí, porque CIS. encima ha coincidido que justo casualidad el día exacto. anterior saliera Sánchez abogando porque la mejor solución para Cataluña era un tripartito de izquierdas y justo al día siguiente tuvo el titular de parte del propio CIS de que la opción mayoritaria de los catalanes era un tripartito de izquierdas liderado por Illa, ¿no? Sí, Casualidad, es que no sé. casualidades. No, Luego, no, Casualidad. tampoco. sí, luego pasando a lo que son la valoración de los líderes, no vamos a comentar mucho más porque es que tenemos muchas cosas que comentar, pero bueno, la valoración de líderes, por ejemplo. Han variado poco Han respecto a variado la poco, primera. sí. Salvador Illa sigue siendo el más votado, es decir, el que mejor es visto, ¿no? Y encima aprueba, es el único que aprueba, ¿no? Y después estaría, pues eso, Per Aragonés, Jessica Albiach, y bueno, en último lugar, pues Ignacio Garriga con un 2,3. La verdad es que tampoco muy sorprendente y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, Ahora, de esto no comentar mucho porque como has dicho Alberto, esto no tiene, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Con respecto a lo que se vio, ¿no? Anteriormente, ¿no? A la preelectoral del CIS, Sí, no, la verdad que está sí, todo. sí. Ahora pasando a lo que es esto de las encuestas, ¿no? Las encuestas que han salido, salieron ayer las dos, el sábado, salió pues esta del periódico para GESOP y esta de La Vanguardia para, perdón, esta de GAT3 para La Al revés. Vanguardia y esta de GESOP para el periódico. Él me confundió. Bueno, y por ejemplo, yo aquí decir que La Vanguardia, o GAT3, mejor dicho, deja a Ciudadanos fuera. Deja a Ciudadanos fuera y a En Común Podem con 7, por ejemplo, 7 escaños, ¿no? Mm. Decir, Sí, lo curioso es que el PP absorbería ese voto de Ciudadanos cuando Ciudadanos tenía mucho más implantación en Cataluña que el Partido Popular hace dos elecciones, no, pero no claro, sé, sí, es curioso. O sea, en la otra del GESO sí que aparece, pero supongo que estaría rozando la barrera electoral, no sí, podría sí, desaparecer. tiene entre 3 o Hombre, 4, claro, es 4 que si, escaños. si tiene 3-4 ya con los 6 que entró fueron todos por Barcelona. Entonces quiere decir, pues eso, que el tanto por ciento de voto en la provincia de Barcelona, pues estaría mejor en el 3,5, 4. Sí, Sería y también muy, yo muy creo que justo. también esto se vería, es decir, que estuviese con un margen de escaños muy pequeño y que después, por ejemplo, la vanguardia, o bueno, el GAT3 le diese por desaparecido, también es por un poco las dinámicas nacionales, ¿no? Lo que se ha visto en Madrid, ¿no? Es algo que ya, bueno, pues está siendo como un dominó, ¿no? Un efecto dominó, ¿no? Pues van cayendo No, y, territorios. y que realmente ya si se produjera, si no fuese una encuesta de política ficción, si esto se tradujese en una repetición electoral, y ya sí que sería la absorción total del PP y de Ciudadanos a costa del PP realmente, porque si Cataluña, con una campaña espantosa por parte de Ciudadanos y una más limpia por parte del PP, es decir, Ciudadanos incluso se quedó por encima, si ahora le acaba superando y Claro. reteniendo su voto, pues y ya sería ya vamos, la evidencia absoluta. Por eso Ciudadanos, tampoco me quiero meter mucho en plano nacional, pero por eso Ciudadanos parece que quiere dar un pequeño volantazo, se quiere refundar, por así decirlo. Entonces, bueno, hay que estar quizás un poco atento a Ciudadanos ahora a ver qué giro quiere hacer. Realmente Sí, no pero, creo que pero, quiera pero hacer está suspirando para que no haya repeticiones ya en ningún sitio, porque sabe que Claro, ahora mismo no. necesita un periodo de consolidación ahora como partido y de reflexión, sobre todo como las reflexiones que dice Pablo Iglesias el día de las elecciones, pero una reflexión profunda y de verdad, realmente. Sí, Y parece sí. que, como he dicho, parece que se están planteando una refundación del partido. A ver, pero a ver, la reflexión llegó, fue en marzo, tendría que haber sido en marzo de 2020, la reflexión esa, es decir, yo creo que ya es un UPyD a lo Cristiano Brown que va a desaparecer ya de lo que es el arco parlamentario nacional como los regionales. No tiene ya su estrategia, la verdad es que está ya muy quemada, Inés Arrimada es lo mismo. Lo único que puede hacer es irse con el PP
Y bueno, pues a lo mejor que algunos de sus cabezas, ¿no? Pues tengan algún puesto, ¿no? En la ejecutiva del PP y después en las siguientes elecciones nacionales y regionales, porque es que no, es que a nivel regional, aunque cambien, quieran refundar, no va a tener nada de impacto. Porque ya vimos que sus cuadros regionales eran minúsculos y a nivel nacional, a ver si es verdad que es más fácil, ¿no? Por Madrid a lo mejor lo conseguirían, puede ser, pero porque también la barrera es un 3% en vez de un 5% como es para la Asamblea de Madrid, pero oye, a mí me parece algo bastante, pues eso, poco probable, vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, que está en costa abajo realmente sí, estoy de acuerdo contigo de que el repensamiento del partido debería de haber sido antes, no cuando te has dado ya la hostia. Pero Sí, bueno, a ver, ya se eso. dieron una buena leche en noviembre de 2020, Bueno, sí, en 2019 pero y tras no. darte una, tienes posibilidades de levantarte cuando si llevas, pues joder, tres, Varias. cuatro seguidas. Sí, sí, sí. Y después de decir únicamente ya de esta encuesta, sobre todo enfocándome a la del periódico, los 25-27 escaños que le dan a Junts, ¿no? Como tú decías, Sí. Jorge, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Que esta repetición electoral perjudique bastante a Junts. ¿Por qué? Porque no están siendo, no están sumando, sino más bien restando y tendrían un discurso que estaría poco, ya no sería tan fiable, ¿no? O no Aunque tendría. esta encuesta realmente, es decir, yo creo que si pierde tanto es por un incremento en el voto no independentista, porque realmente, es decir, Esquerra perdería, digo, Junts pierde entre 5 y 7 y Esquerra apenas gana entre 1 y Ujú, 3, ¿no? Y totalmente, y en la CUP cambio tampoco. El PSG te gana 5, entonces yo creo que es más bien pues eso, de un incremento, es decir, porque al final el bloque independentista, su abstención sigue siendo bastante más baja, y entonces pues gente que se quedaría en casa, bueno, es que cada encuesta es un mundo, ¿no? Pero Sí, bueno, que así eso, de que al final primeras, realmente las cosas cambian poco. pero de primeras podríamos hipotetizar que se desmovilizaría incluso el electorado un poco más movilizado e independentista, quizás. Puede Y, ser. en lo que es el combate entre bloques, a lo mejor te van a votar los mismos, el mismo número de electores, pero si Sí. aumenta el otro bloque, pues obviamente pues Y lo pierde, ¿no? curioso es que, bajo el supuesto de estas encuestas, la posición de los partidos de Esquerra, Junts y la CUP es el mismo, primero, segundo y tercero. Entonces las negociaciones, pues, o sea, bueno, ya con una segunda repetición quizás cogerían otro camino, pero al final el reparto de sillones quizás va a ser más o menos igual. No hay una diferencia muy significativa, quizás. Sí. En la encuesta del periódico sí que más, pero La Vanguardia se sacan 2 escaños. Aunque realmente estando en empate técnico todo puede pasar el día de las elecciones. Entonces, también un poco de cuidado ahí.